Señor, tú buscas adoradores que te adoren en espíritu y en verdad. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos adorándote con todo el corazón. Adorarte le da vida a mi ser y mi alma se deleita en alabar, porque mejor es estar un día en tus atrios que 1000 días habitar fuera de. Bendiciones, mis amados hermanos, en esta hermosa hora, en este día precioso que el Señor nos concede poder estar acá. Sabemos que es un día en el que nosotros pues nos congregamos con el gozo, con el anhelo de poder recibir una instrucción acerca de la familia, de cómo nosotros deberíamos de ver la palabra de Dios y ver los ejemplos que el Señor nos ha dejado de muchas familias, en especial de Israel, que es el pueblo que el Señor ha dejado como una señal, como una figura, como una parábola para poder enseñarnos a nosotros y así nosotros poder ir en esa dimensión, en esa línea, no en lo negativo, sino en lo positivo. Quisiera hacer una oración, quisiera que usted me acompañe y que juntos le podamos suplicar al Señor su bendición, su misericordia, su gracia, su bondad, su revelación y la humildad para poder recibir la palabra. Padre, gracias por permitirnos estar en tu casa, por permitirnos, Señor, estar delante de ti, por darnos el privilegio de presentarnos, Señor, en solicitud de que nos des una palabra ministerial, pentagonal, apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral. Señor, te rogamos que hoy tu palabra abra nuestro entendimiento, Señor, y que traiga sobre nosotros una habilitación, Señor, de tu temor, un anhelo, un deseo de ir en pos de ti, de correr junto a ti y de poder, Señor, esperar ese día glorioso en el cual tú, Señor, nos vas a arrebatar. Padre, por favor, te ruego por las familias, te ruego por los padres, por las madres, por los hijos y por todas las familias, Señor, abuelos, bisabuelos. Señor, oramos por toda la familia, Padre, en general, y suplicamos que tu palabra, Señor, apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral venga, Señor, sobre nuestras vidas en una dimensión gloriosa en la cual, Señor, podamos tener un discernimiento de esa bendición que tú has preparado para cada uno de nosotros. En el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo, te damos gracias, Señor. Bendito eres por los siglos de los siglos. Amén y amén. Hoy quisiera platicar, como nuevamente le podría repetir lo que le dije al inicio antes de orar, que Israel pues es el ejemplo en el que nosotros podemos aprender y es la figura que el Padre, y le podría decir profetas, los ministerios, incluso el apóstol Pablo utilizó muchas veces esta parábola o refiriéndose a Israel, que Israel, hermanos, es
es el pueblo de Dios, y que de alguna manera el Señor se dirigió a Israel no solo como un pueblo, sino como familias. El Señor, hermanos, anheló y deseó con todo su corazón que Israel pues fuera el modelo de naciones, pero que lamentablemente pues ellos, al igual que nosotros, no le hemos atinado, y entonces a veces pues podemos ver cómo el Señor hasta hoy ha sido paciente y es paciente con nosotros, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento, al entendimiento, a la conversión, a la obediencia, al temor suyo. Y entonces poder llegar a la estatura del varón perfecto, pero poder llegar a una unidad de fe, de conocimiento, de amor, de dominio propio y de todo lo que viene de parte de Dios, pero llegar a un mutuo acuerdo. Ese es el punto final que el Señor anhela y desea que se pueda dar en nuestras vidas. Porque la familia, como le hemos dicho varias veces, nació en el corazón del Señor, nació en su corazón. Hermano, fue por las familias que el Señor vino a la tierra a morir. Fue por los padres, por los hijos, fue por todos que Él vino a morir a la tierra. Y cuando Él vino a la tierra, hermano, Él atendió un sinnúmero de familias. Entonces yo quisiera con todo mi corazón volver y decirle, mire, Dios ha venido hablando a las familias, Dios ha venido tratando con la humanidad, con los hombres, con las mujeres, con los niños, con los hijos. Y entonces Dios le hablaba a Israel. Yo me recuerdo que en varias ocasiones el Señor le decía a Israel, por favor, ya no caminen, ya no anden en círculo, mejor deténganse, pregunten por el camino correcto, y cuando lo encuentren caminen por él, y entonces encontrarán el descanso, encontrarán la paz, encontrarán la respuesta a sus vidas. Mayormente hoy, en el tiempo que estamos viviendo, si no estamos dependiendo del Señor, esta situación que nos rodea, hermano, va a poder de alguna manera vencer a aquellos que no tienen al Señor en su corazón. Pero los que tenemos al Señor en nuestro corazón, entonces tenemos la confianza, tenemos la seguridad, la certeza, e incluso los que tenemos al Señor en nuestro corazón, entendemos que lo único que nos queda es levantar nuestra cabeza, porque nuestra redención se acerca. Entonces, para nosotros esto solo es una señal, este es un aviso, este es una alerta, este es, hermano, es el momento en el que nosotros podemos comprender que nuestra estadía en la tierra se está terminando, pero que antes que termine necesitamos ser, hermano, perfeccionados en una unidad, en un mismo sentir juntamente con el Señor. Entonces, cuando yo veo aquí en la palabra del Señor, me doy cuenta que el Señor le habló a Israel de muchas maneras. Hebreo dice que le habló por medio de los profetas, usó varios medios en diferentes tiempos, con diferentes personajes, y que al final de este tiempo nos ha hablado a través del Hijo, a través del Espíritu Santo. Siempre los tres han estado, pero se han manifestado en diferentes épocas para ver de alguna manera cómo ha sido el amor del Señor para con nosotros. Entonces, volviendo otra vez aquí al punto, que me gustaría leer unos versos. Ya casi le hablé a algunos y solo que no se los mencioné, pero una de las cosas que podemos, hermano, recordar es que cuando el Señor sacó a Israel de Egipto, la Biblia dice que el Señor le habló a todas estas familias, a toda esta gente. Usted sabe que Israel ha sido un pueblo sin juzgarlo, porque con temor y temblor platicamos de esto y bendecimos a Israel. Pero que vuelvo al punto, Israel es el pueblo que el Señor ha venido trabajando, y es en el cual nosotros podemos ir viendo cómo vamos y aprendemos de Él, tanto lo bueno que Dios ha hecho en ellos y lo bueno que ellos han manifestado, pero rechazar lo malo que en algún momento ellos practicaron, por lo cual no pudieron alcanzar aquella estatura a la que el Señor los había llamado.
Entonces, hay varios, yo le voy a leer un versículo acá para dar inicio acá, pero lo que le quería decir de alguna manera es que cuando el Señor sacó a Israel de Egipto, la Biblia dice, y le voy a leer este verso, porque la Biblia dice que subieron de la tierra de Egipto. Ahora, recuerde que cuando la Biblia habla de subir, pues usted sabe que subir es hacia arriba, ¿va? Entonces, yo lo que le puedo decir es que lo que le pasó a Israel en Egipto, el hecho que el Señor los haya sacado y los haya hecho subir de la tierra de Egipto a otro lugar, hermanos, ese es nuestro tiempo ahorita. Y es necesario que toda nuestra familia pueda estar congregada, pueda estar buscando del Señor, puedan estar en un mismo sentir. Que el Señor, hermano, cuando llegue el momento de hacernos subir de esta tierra a su presencia misma, podamos ir en aquella dimensión, como le decía al principio, de tener un mismo sentir. Por eso es que hay un momento que el Señor le dice a Israel y nos dice a todos, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son sus caminos. Entonces significa que tenemos que llegar a un nivel en el que tenemos que llegar a un acuerdo con Él. Tener un mutuo acuerdo, llegar a un nivel en donde que podamos estar íntimamente ligados con el Señor y que podamos tener ese pensamiento y caminar en el camino que es Cristo. Entonces miremos un verso que está acá, porque hoy estamos platicando del tema familiar. Hoy es un día martes en el que nosotros platicamos siempre de este tema hermoso, y entonces una de las cosas que el Señor anhela para este tiempo, siempre lo ha anhelado, siempre lo ha deseado, y sabemos que el Señor comenzó la buena obra en nosotros y la va a perfeccionar. Entonces yo quiero que hablemos acerca del mutuo acuerdo que debería de haber entre nosotros con el Señor, pero también entre nosotros como familia, pero también con nuestros pastores, con nuestras coberturas, que podamos vivir en un acuerdo. Le voy a leer Amós capítulo 3 versículo 1. Mire lo que dice Amós 3:1. Oíd estas palabras que el Señor ha hablado contra vosotros, hijos de Israel, contra todas las familias o contra toda la familia que hizo subir de la tierra de Egipto. No dice familias, perdón, dice familia. Familia incluyó a los 2 millones. Él quiere que aunque sea 1 millón, aunque sean 2 millones, 10 millones, lo que sea, pero que todos podamos llegar a un acuerdo, que no importa la cantidad, pero que tengamos un mismo sentir, un mismo objetivo, una misma dirección, esperándolo a Él y viviendo en su temor. Entonces aquí lo voy a volver a leer y dice de la siguiente manera, le voy a leer hasta el versículo 3. Oíd estas palabras que el Señor ha hablado contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hizo subir de la tierra de Egipto. Oiga aquí, hizo subir de la tierra de Egipto. Usted y yo estamos a punto de subir de esta tierra a la misma presencia de Dios. Entonces aquí el Señor le está recordando a Israel: Israel, ¿qué pasó? Yo te saqué, yo te hice subir de la tierra de Egipto, te liberé, ¿y qué pasó contigo? Entonces le dice, lo leo nuevamente y no me voy a interrumpir. Oíd estas palabras que el Señor ha hablado contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hizo subir de la tierra de Egipto, diciendo: solo a vosotros he escogido de todas las familias de la tierra, por eso os castigaré por todas vuestras iniquidades. Verso 3. ¿Andan 2 hombres juntos si no se han puesto de acuerdo? Eso es una pregunta. ¿Será que podríamos nosotros andar con el Señor si no nos hemos puesto de acuerdo con el Señor? Por eso es que Isaías 1:18 dice: venid luego, dice el Señor, dice Jehová, y estemos a cuentas, pongámonos de acuerdo. Y entonces dice la Biblia: y mientras vas en el camino, ponte de acuerdo con Dios, con tu enemigo, con todo Este año de la reconciliación es un año para ponernos de acuerdo, para poder unirnos, para poder reconciliarnos, para poder, hermano, por favor, reparar aquellas cosas que han sido dañadas en nuestro hogar.
en nuestras familias, en nuestras casas, en la iglesia. Pero el diablo ha aprovechado este tiempo para dividir, para desbaratar. Lo ha aprovechado porque él dice que vino a robar, matar y destruir, pero el Señor vino para darnos vida y que la tengamos en abundancia. Entonces, cuando yo estaba viendo acá el Señor cómo hizo subir a Israel de la tierra de Egipto y cómo ellos, hermanos, se pusieron y se olvidaron de todas esas maravillas, y entonces el Señor les dice: estoy contra vosotros, yo los escogí a ustedes y yo los voy a castigar porque no andan de acuerdo a lo que yo les enseñé, de acuerdo a mis mandamientos, de acuerdo a la instrucción. Entonces, esto es muy importante, hermano. Esto es de vital importancia, que nosotros podamos tener un hogar unido, de acuerdo, integrado delante del Señor. Porque el Señor, hermano, de alguna manera pues ha establecido para nosotros esa bendición de poder habernos dado a Jesús y habernos dado los 5 ministerios para que nosotros podamos ser instruidos en esa dimensión gloriosa. Entonces aquí nosotros podemos ver cómo el Señor le está hablando a este pueblo. Usted sabe que el Señor, hermano, se movió de una manera gloriosa y su mano poderosa, hermano, se manifestó de una manera increíble. Derrotó los 10 dioses que habían en Egipto, derrotó al faraón de una manera, pero lo avergonzó. Porque del Señor nadie se burla, dice la Biblia. Todo lo que el hombre siembre, eso va a cosechar. Entonces podemos decir que el Señor hizo una obra gloriosa a favor de Israel, de toda esa familia. Cuando el Señor creó a Adán y Eva, dice la Biblia que el Señor los puso. Le voy a leer un versículo acá, que el Señor los puso en el huerto del Edén. Y dice que huerto de Edén es como habitar en una vida en abundancia. Ellos fueron colocados en ese lugar. El huerto de Edén significa delicia, abundancia, gozo, paraíso. El Señor te ha hecho una familia, es para que tú vivas una vida en abundancia, es para que tú vivas en delicia, es para que tú vivas en abundancia, vuelvo al punto, en gozo, y que vivas como en un paraíso. Eso es lo que el Señor anhela y desea de tu vida, de tu familia, al punto de que cuando Él venga, hermano, hayas alcanzado aquello por lo cual fuiste alcanzado. Fuiste alcanzado para ser parte de la novia. Fuiste alcanzado para ser una familia al estilo de la familia de Noé, que fue hallada perfecta en su generación. Y una de las cosas que el apóstol Pablo dice es que nosotros tenemos que ser hallados irreprensibles en nuestro espíritu, alma y cuerpo. Y que todos nuestros hijos, hermano, hay que hablarle la palabra a los nuestros. Yo sé que no, a veces no les gusta, o a veces tienen batalla los jóvenes y prefieren pasar horas en las redes sociales que ni se dan cuenta cuánto tiempo pasan ahí. Y por qué no decir incluso hasta nosotros los grandes. Entonces, pero volviendo al punto, a Adán y a Eva el Señor los colocó o los puso en un lugar, hermano, que significa gozo, deleite, paraíso. Génesis 2:15 dice: entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén. Edén, paraíso, gozo, vida en abundancia, delicia. Imagínate, hermano, los puso en un lugar glorioso. Los puso en el huerto de Edén para que lo cultivaran, o lo cultivara y lo cuidara. Ese era el chance de Adán. Entonces aquí nosotros sabemos, hermano, que después de esa bendición maravillosa de que el Señor puso a Adán y a Eva en el huerto, hermano, y les dio instrucciones, sabemos que eran una pareja, eran una familia, porque Eva, dice la Biblia, que era madre de los vivientes. Lo cardíaco es que lo pusieron a cuidar, dice aquí,
a cuidar y a labrar. Lamentablemente se les metió la serpiente. Se le acercó la serpiente a la mujer, empezó a influenciarla, le llegó con la intención, hermano, de que ella tomara decisiones sin ponerse de acuerdo con su esposo Adán. La serpiente llegó, hermano, y le fue a decir: puedes comer del árbol. Dios no quiere que seas como él. Dios quiere que todo el tiempo estés aquí en este lugar. Hermano, todo eso, yo solo lo estoy parafraseando. Pero una de las cosas que la serpiente quería era que Eva tomara decisiones por sí sola, sin llegar a un acuerdo con Adán. Y eso es lo que hace el pecado. Y eso es lo que hace hoy en día la serpiente, llevando a mujeres a tomar decisiones en su casa sin consultar con su esposo. Y cuando el esposo le dice: ¿por qué no me consultaste? Ella le dice: porque yo lo quería, yo necesitaba eso y yo lo hice. Entonces, porque esa es la intención, es el plan de la serpiente: llevar a una casa a una dimensión de división y que no hayan acuerdos, que no haya un mismo sentir, sino que uno jale para allá, el otro jala para allá y no se le atina. Tremendo. ¿Cómo es posible que en una casa, hermano, una casa va a estar dividida? Miremos unos versos, porque el tiempo avanza acá. Mire lo que dice Génesis 3:1, lo voy a leer acerca de la serpiente. Usted sabe que nosotros, hermano, le hemos enseñado y le hemos dicho, y aquí le estamos hablando nuevamente de esto, y usted dice solo eso y eso. No, cada vez que venimos con un mensaje diferente, aunque sea en el mismo versículo. Pero aquí nosotros podemos ver la manera en que la serpiente está influenciando a Eva a que tome decisiones, hermano, sin tener un acuerdo con su esposo. Incluso, ¿sabe cómo se le puede llamar a esto? Desobediencia a Dios. ¿A quién se le desobedece? A Dios. Esto es lo que la serpiente, este es el objetivo por el cual la serpiente se acercó a esta mujer, para que ésta caera en desobediencia, hermano, y las consecuencias que le vinieron fueron dolorosas. Yo creo que hasta usted y yo, hasta el día de hoy, hermano, podemos decir que lo que la serpiente le hizo a Eva y repercutió en su casa, ha venido repercutiendo y siguen las repercusiones hasta este tiempo. Pero gracias al Padre que dio a su Hijo y que a través de Él nosotros podemos acudir, hermano, a la palabra y saber que el Señor tiene para nosotros una bendición maravillosa, miles, millones. Dice el salmista que cuando él empieza a hablar de sus maravillas, el número se vuelve, no se puede sumar, no se puede enumerar. No se puede, porque la bendición de Dios es grande. Sus bendiciones son grandes, son infinitas. La Biblia dice que Él nos bendijo y nos dio bendición y derramó, incluso abrió los cielos y derramó bendición hasta que sobre ha abundado. Entonces, pero volviendo al punto, esta mujer desobedeció, perdieron el paraíso, perdieron la comunión con Dios, hermano, vino un sufrimiento tremendo, a tal punto, hermano, que fueron echados del huerto. Y esto tiene que ser un ejemplo para nuestro hogar. Esto tiene que convertirse en un ejemplo para nuestras vidas. Hoy que estamos nosotros, hermano, y nos tocó vivir el final de este tiempo, la última fase de esta dispensación del Espíritu Santo, en la que el Señor está a punto de arrebatar a su amada. Le voy a leer los versos porque no se los he leído. Génesis 3:1, y le voy a leer hasta el versículo 6. Mire lo que dice, mire lo que dice.
Génesis 3:1. Y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto ha dicho Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Y la serpiente dijo a la mujer: ciertamente no moriréis, pues Dios sabe que el día que de él comáis, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido que estaba con ella, y él comió. Mire qué cardíaco, hermano. O sea, la serpiente llevó a Eva a la desobediencia, a tomar una decisión sin que su esposo estuviera de acuerdo. Aunque vemos ahí que le dio a su esposo y él comió, pero ella, lo que la Biblia dice es que fue ella la que entabló el diálogo con esta entidad. Empezó a influenciarla y la llevó, vuelvo al punto, a desobedecer, porque eso es lo que estamos viendo aquí. La llevó a desobedecer. Miremos otro versículo, y las consecuencias fueron tremendas. O sea, aquí lo que podemos, hermano, de alguna manera es tomar este ejemplo y suplicarle al Señor que sobre nosotros pueda venir un entendimiento, un discernimiento, y que no nos pase lo que le pasó a ella. Mire, le voy a leer el versículo 16 hasta el 19, porque todo esto fue lo que le vino a la mujer por haber desobedecido. Y hermano, y no solo a ella, sino que incluso a su esposo, a sus hijos. La serpiente fuera del huerto, aun cuando los echaron, no le bastó haberlos sacado del huerto, sino que incluso puso a pelear a los hijos y uno mató al otro. Usted ya conoce todo eso. Pero es algo que constantemente, hermanos, nosotros tenemos que acudir, tenemos que ir para ver y echarle un vistazo a nuestro campamento, a nuestra familia, a nuestro hogar, y cómo estamos. ¿Cómo estamos? Génesis 3:16. A la mujer dijo: en gran manera multiplicaré tus dolores en el parto, con dolor darás a luz los hijos, y con todo tu deseo será para ti, será para tu marido, y él tendrá dominio sobre ti. Entonces dijo a Adán: por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené, diciendo no comeréis de él, maldita será la tierra por tu causa, con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y abrojos te producirá, y comerás de las plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Entonces a mí me llama la atención una gran cantidad de cosas que hay aquí. Y yo le estaba diciendo a usted que la mujer, que la serpiente, influenció a Eva a desobedecer a su esposo, a Dios, a su esposo, a que tomara decisiones sin consultar con su marido, con su esposo. Por eso es que aquí, en la repercusión, en la consecuencia que vino dolorosa sobre la mujer, fue que el hombre iba a tener dominio sobre ella, ya que ella no quiso tomarlo en cuenta. Entonces le vino esta situación, y por eso vino el machismo, y la mujer hoy pues se levantó en otro grupo de feminismo y todo, y querer mandar en la casa. Pero la verdad, Dios no quiere ni que el hombre mande ni que la mujer mande, sino que se pongan de acuerdo con Dios, y que sea el Señor el que gobierne esa casa, gobierne esa familia.
Si el Señor gobierna nuestra familia, va a ser hermoso, va a ser glorioso. Entonces, hermano, esto fue mortal, esto fue cardíaco, diría nuestro apóstol. De lo que nosotros deberíamos de tomarlo hoy como un ejemplo. Lo que le pasó a Adán y a Eva en el huerto, lo que la serpiente provocó, esa división. No solo entre ellos dos, sino esa división incluso hasta ir en contra de Dios. Porque el enemigo eso es lo que busca, desintegrarnos. Dice la palabra de Dios según la profecía de Zacarías, es que el diablo dijo: heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. Entonces como que el objetivo, cada vez que viene un ataque, el objetivo es partir, dividir a las familias. Hoy la familia está dividida. Los hombres se quieren casar con los hombres, las mujeres con las mujeres. La aberración infernal, el pecado, hermano, ya se multiplicó más que en los días de Noé, más que en los días de Lot, más que en todos esos días. La situación ya rebasó los límites, a tal punto que para muchos religiosos eso es normal. Y que si alguien dice algo en contra de esto, pues hay que meterlo a la cárcel. Yo no vengo en contra de los homosexuales y las lesbianas. Yo lo que te puedo decir es que eso no es lo que el Señor estableció. Él no dijo hombre con hombre, mujer con mujer. Él dijo varón y hembra. Entonces, como que el acuerdo lo que él estableció en el orden de él, no están de acuerdo. Si no están de acuerdo con eso, no pueden venir o no pueden andar en pos del Señor. No se puede venir y pensar que dos hombres van a venir aquí y van a ser agradables delante de Dios, porque están violando el orden. El orden establecido se violó. Pero volviendo, no sé por qué me metí ahí, perdón, volviendo otra vez al punto, miremos aquí, miremos un verso. Mateo capítulo 12, versículo 25. Mire, en estos versos vamos a ver cómo Jesús puede discernir a las personas. Él es Dios. Él es Dios, dice, Él es el verbo que se hizo carne. Él es la palabra que tiene el poder de dividir el espíritu con el alma y el cuerpo, de traspasar, dice, los huesos, los tuétanos, de llegar a discernir los pensamientos y cualquier intención del corazón de quien sea. Y estando Jesús un día predicando, se lo voy a leer acá, Mateo 12, 25. Y conociendo Jesús sus pensamientos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no se mantendrá en pie. ¿Por qué no está de pie Israel hoy? Y vuelvo al punto, no lo vengo a criticar, pero podría decir, ¿por qué no está en pie muchas congregaciones? ¿Y por qué mucha gente no está en pie hoy? Porque dejaron de tener un acuerdo con Dios, dejaron de andar de acuerdo a su palabra, dejaron de andar de acuerdo a sus mandamientos, que porque cerraron el templo. Pero nosotros no deberíamos de ser así. Entonces aquí dice, y conociendo Jesús sus pensamientos. Jesús es Dios. Y conociendo Jesús los pensamientos, sus pensamientos les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma
no se mantendrá en pie. Entonces, una de las cosas que podemos ver aquí es que este era el mensaje que Jesús le trasladaba a todas aquellas personas. Hermano, necesitamos aplicar la palabra y ponerla por obra y ver, hermano, que el principio que el Señor nos dio fue poder estar de acuerdo con Él. La falta del mutuo acuerdo puede traer división. Todo hogar o familia o iglesia o nación en donde no hay acuerdo mutuo, comunión, hermano, va a llegar a un punto de ser destruido. Eso fue el golpe, el ataque de la serpiente en el huerto. Atacó a Eva y lo llevó a una división de Dios porque lo sacaron del huerto. Y después dividió a los hijos. O sea, esta situación, hermano, es temible. O sea que nosotros tenemos que ser cuidadosos en el tiempo que estamos viviendo. Y el Señor, que conoce los pensamientos, entonces va a guiar a los siervos a dar el mensaje que se necesita en este tiempo. En este tiempo tenemos que volvernos al Señor, ponernos de acuerdo con el Señor, porque hay una oportunidad gloriosa. Yo te quiero decir, si en este tiempo te has alejado del Señor, vuélvete. Primeramente Dios, ya vamos a abrir. Ya vamos a abrir, primero Dios nos va a conceder. Dios de alguna manera está trabajando en nosotros para poder y proveyendo para poder abrir este lugar y que regreses. Pero no dependas de eso, sino que depende del Señor. Donde quiera que estés, tú eres un templo de Dios, tú eres casa de Dios. Te voy a leer otros versículos aquí. Miremos otro versículo y entremos a lo que quiero seguirte platicando acá. Yo creo que va a ser difícil poder culminar con esto porque esto está bastante amplio. Hechos 5:9. Entonces Pedro le dijo: ¿por qué os pusiste de acuerdo para poner a prueba al Espíritu del Señor? Mira, los pies de los que sepultaron a tu marido están en la puerta y te sacarán también a ti. O sea, aquí lo que nosotros podemos ver es a dos personajes que se pusieron de acuerdo, pero para hacer lo malo y no para hacer lo bueno. Entonces aquí le dice el apóstol Pablo a ellos: ¿por qué os pusisteis de acuerdo para poner a prueba el Espíritu del Señor? Hermano, dice la Biblia que Ananías había muerto en el momento que Pedro les empezó a platicar y a preguntar cómo estaba la situación, y él se empeñó a poder permanecer en la mentira y se había puesto de acuerdo con su esposa, y cuando su esposa vino le preguntó lo mismo y ella dijo: así es. Y entonces él le dice lo mismo, que le dijo a Ananías: mira, ¿por qué te has puesto de acuerdo para hacer lo malo? Hermano, al Espíritu Santo no lo podemos engañar, al Espíritu de Dios no se puede engañar. Nos engañamos a nosotros mismos. Le dije al principio que de Dios nadie se burla, que todo lo que el hombre siembre, eso va a cosechar. Entonces la palabra mutuo, según el diccionario en español, significa algo que se hace recíprocamente, o sea, de acuerdo los dos, entre dos o más personas. Entonces aquí lo que nos está tratando de enseñar esta palabra, hermano, de mutuo acuerdo, es que nosotros, para poder caminar en paz en muchas cosas de las que hablamos al principio, de cómo Dios había puesto a Adán y a Eva en el huerto del Edén, y que Edén, ya le dije, significa vida en abundancia, deleite, paraíso. Era el anhelo y el deseo de Dios. Pero cuando ella tomó una decisión fuera del consentimiento de su esposo Adán, trajo consecuencias a su vida y fueron echados. Perdieron el huerto, perdieron todo lo que significa Edén.
Eso es muy importante, hermano, que nosotros le pongamos atención. Necesitamos ponernos de acuerdo. Cualquier decisión que tomemos, hermano, hagamos partícipe a todos los nuestros. Mire, el hombre o los esposos deben hablar, pero no solamente. Hay hogares donde ya hay jóvenes con entendimiento. Entonces ya hay que reunir a los hijos y decirles: miren, esto y esto hemos pensado. Mire, esto para este año o para este mes queremos hacer estas cosas. Entonces ya se involucran todos, porque eso es lo que el Señor anhela y desea. Que todos podamos participar, incluso nuestros hijos. Nuestros hijos. Entonces aquí Ananías y Zafira se pusieron de acuerdo, pero para hacer lo malo. Sigamos, para eso sí no hay que ponerse de acuerdo, ¿va? Sigamos. Marcos capítulo 10, versículo 8. Y los dos serán una sola carne. Por consiguiente ya no son dos, sino una sola carne. Entonces, ¿qué quiere el Señor? Que aunque sean dos, se conviertan en uno, que piensen lo mismo, que caminen igual, que caminen de acuerdo. Hermano, que sea agradable delante del Señor. Mutuo significa, según el griego, es sinfoneo, que significa armonía, ponerse de acuerdo. Ponerse de acuerdo, acertada combinación de palabras, amistad y buena relación, arte de enlazar sonidos simultáneos y diferentes, pero en acorde. Entonces van a haber diferentes pensamientos, pero se van a poner de acuerdo. Por medio del diálogo van a llegar a un acuerdo, van a llegar al punto y van a decir: bueno, quedémonos con esto, y todos van a llegar a un acuerdo. Eso es mutuo acuerdo. En el hogar debe haber mutuo acuerdo, en la iglesia debe haber mutuo acuerdo. Con los ministros ponernos de acuerdo. Entonces aquí dice que serán una sola carne. Ya no serán dos, sino uno. Entonces aquí lo que podemos ver es que el Señor anhela y desea que aunque sean dos, y aunque sea un pueblo, que todos podamos ser uno en el Señor. Dice la Biblia que cuando Israel salía a la batalla, se unían y se volvían como un solo hombre. Entonces, en el nombre del Señor, pidámosle a Dios que podamos llegar a esa estatura, a ese nivel, para poder llegar a un determinado fin y poder de alguna manera alcanzar la unidad que el Señor anhela que tengamos, hermano. Porque hoy más que nunca como familia tenemos que estar unidos, tenemos que estar en un mismo sentir, tenemos que estar esperando al Señor y amándolo. Miremos acá otro versículo. Dice Génesis capítulo 11 versículo 5 hasta el versículo 8. Se lo voy a leer. Y el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que habían edificado los hijos de los hombres. Y dijo el Señor: he aquí, son un solo pueblo y todos ellos tienen la misma lengua. Y esto es lo que han comenzado a hacer. Y ahora nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Bajemos y ahí confundamos la lengua para que nadie entienda el lenguaje del otro. Así lo dispersó el Señor desde ahí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Ahora me confundí un poco en la lectura, se lo voy a volver a leer. Y el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que habían edificado los hijos de los hombres. Y dijo el Señor: aquí son un solo pueblo, todos ellos tienen la misma lengua, y esto es lo que han comenzado a hacer. Y ahora nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Verso 7. Bajemos y ahí confundamos su lengua, para que nadie entienda el lenguaje del otro. Así lo dispersó el Señor desde ahí
sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Hermano, aquí la Biblia lo que nos está diciendo es que en el principio todos tenían una misma lengua. Todos los habitantes de esa tierra tenían una misma lengua, tenían las mismas palabras. Según la versión Prat, la Biblia de las Américas, dice que tenían un mismo labio, hablaban lo mismo, se entendían unos a otros, tenían la misma visión, se pusieron de acuerdo para hacer lo malo. Eso es lo más cardíaco, ponerse de acuerdo para hacer lo malo. Y cuando estaban a punto de lograr esta obra, el Señor los dividió, porque era lo malo que estaban haciendo. El Señor no te va a dividir cuando estés haciendo lo bueno, pero cuando estés haciendo lo malo, entonces sí. ¿Qué fue lo que hizo Adán y Eva en el huerto? Hicieron lo malo, transgredieron la ley de Dios y los tuvo que sacar. Sabemos que el Señor, aunque los sacó, les hizo misericordia. Ya lo hemos dicho varias veces. En su justicia el Señor los sacó del huerto, en su misericordia les dio vestidura y les dio esperanza y les dio una profecía gloriosa, que el hombre dejaría a su padre y a su madre y los dos serían uno, y que la simiente de la mujer aplastaría a la simiente de la serpiente. Eso es la verdad, que el Señor siempre ha tenido cuidado de las familias, y hasta el día de hoy, familia, yo te digo en el nombre del Señor, este es un buen tiempo para volvernos al Señor, para poder, hermano, buscar la unidad, buscar la reconciliación, buscar el mutuo acuerdo, detenernos en el camino que vamos caminando y digamos: no, consultemos al Señor, busquemos ayuda. No podemos seguir viviendo así. Avancemos. Estoy a punto de finalizar. Solo quiero leer unos varios versículos todavía. Aguánteme un ratito acá. Mire, voy a leer en Mateo capítulo 18, verso 19. Además os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. O sea, aquí, hermano, lo que nos puede llevar al éxito es tener unidad, es ponernos de acuerdo. Si nosotros queremos que nuestro hogar, nuestro matrimonio, hermano, esté bien, pongámonos de acuerdo. Pongámonos de acuerdo para poder no solamente vivir en paz entre nosotros, sino incluso delante de Dios, vivir agradando su corazón. Aquí dice que si dos se ponen de acuerdo y van con el Padre les va a suplir la necesidad. Lo que le pidan, dice, lo que pidan en su nombre, el Señor lo va a hacer. El Señor va a abrir las ventanas de los cielos y va a derramar su bendición. Miremos algunas cosas para poder avanzar acá, y que el tiempo también ya se me está yendo. Miremos Lucas capítulo 14, verso 28. Y dice así: porque ¿quién de vosotros, deseando edificar una torre, no se sienta primero y calcula el costo para ver si tiene lo suficiente para terminarla? Entonces aquí lo que el Señor anhela es que si vamos a emprender algo, pongámonos de acuerdo, calculemos, hagamos un presupuesto y miramos cómo está la situación. El apóstol siempre nos ha enseñado todo eso, cómo poder hacer un presupuesto en la familia, cómo poder, hermano, calcular el ingreso, los egresos, y tener un control para poder de alguna manera, hermano, no solo vivir en paz, sino que incluso agradar al Señor. Entonces es importante que podamos llegar a un acuerdo con este asunto. En este caso sería poder ver nuestras finanzas, ¿va? Cómo están, y poder ver las necesidades que tenemos. No solo las necesidades, incluso dentro de las necesidades nosotros también tenemos que ver, hermano, que también hay que calcular todos los gastos, incluso hasta las deudas.
y poder tener de alguna manera aquella capacidad de poder edificar, no en la sabiduría humana, sino delante del Señor. Miremos lo que dice Romanos 13:7. Pagad a todo lo que debéis, al que impuesto, impuesto, al que tributo, tributo, al que temor, temor, al que honor, honor. No debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Entonces aquí necesitamos, hermano, de alguna manera ver cuáles son nuestras deudas y pagar conforme dice ahí. Aquí dice que al que impuesto, impuesto, al que tributo, tributo, al que temor, temor y al que honor, honor. Y no hay que deberle nada a nadie, sino amarnos unos a otros. Porque el que ama, dice, a su prójimo, pues ha cumplido la ley. ¿Sabe cómo fue la forma en que tradució la ley el Señor Jesucristo? ¿Usted se acuerda que son 10 mandamientos? Son 10 mandamientos hasta el día de hoy. Pero cuando Jesús vino a traducir, a cumplir, entonces Él dijo, hay que amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces el Señor nos vino a bendecirnos, vino a cumplir la ley y vino a ponernos un yugo, dice, en donde es más fácil y su carga es más rápida y podemos descansar en Él. Entonces necesitamos, vuelvo al punto, elaborar un presupuesto, hacer los cálculos, basándonos en todas las necesidades. Ya le dije que también vamos a incluir las deudas, y aquí está hablando de varias deudas, deudas de impuesto, tributo, temor, honor, y que no hay que deberle nada a nadie. Una de las cosas que nuestro apóstol nos ha enseñado es que no significa que no tengas alguna deuda en un banco o con otra persona, sino que por lo menos llegaste a un acuerdo que cada tal día del mes vas a llevar esa cuota, la llevas, y una vez que llegó el día y tú la llevaste, ya no debes hasta el otro mes. Entonces, pero ser puntual. Pero sigamos, avancemos, hermano. Hechos 5:1 y 2. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una propiedad y se quedó con parte del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo la otra parte la puso a los pies de los apóstoles. De esto ya te había platicado un poco, pero este es otro versículo siempre del mismo capítulo. Aquí vemos que estos llegaron a un mutuo acuerdo, pero no para hacer lo bueno, sino que se llegaron a un mutuo acuerdo para hacer lo malo. En este libro, hermanos, nosotros podemos ver este ejemplo de Ananías y Zafira. ¿Cómo fue que se pusieron de acuerdo? Porque hay gente que para hacer lo malo sí se pone de acuerdo, pero no para hacer lo bueno. No se ponen de acuerdo para venir a la iglesia, sino se ponen de acuerdo para ir a otra reunión. Incluso a una discoteca. Bueno, ahorita ya no se puede porque ahorita ya la pandemia hizo, pero pueden tomar decisiones de otra índole sin pensar que lo más correcto era ponerse de acuerdo para venir delante del Señor. Y entonces aquellos vinieron delante del Señor, pero venían mal. Hermano, dice la Biblia aquí que ellos tenían en su corazón dar cierta cantidad de dinero, pero cuando vieron que la cantidad de dinero, no sé si era mucha o qué, decidieron dar una parte. El problema es que se pusieron de acuerdo para decir que esa parte era el precio por lo cual lo habían vendido. Mas cuando llegan con Pedro, Pedro les dice: ¿qué pasó? ¿Por qué se pusieron de acuerdo para hacer esto? ¿Acaso cuando estaba en su mano el dinero no era de ustedes, pues? Hermano, ¿a quién le quitan dinero en la iglesia aquí de una manera que va en contra de Dios? A nadie. Yo creo que si aquí alguien viene con una ofrenda, con un diezmo, es porque se le reveló, pero no fue porque se lo pidieron o le exigieron, sino que esto tiene que ser un rema, esto tiene que ser una revelación, esto tiene que ser voluntario, esto tiene que ser que Dios te haya
ministrado, que el Espíritu Santo te haya cambiado, como cuando el Señor llegó a la casa de Zaqueo, y entonces Zaqueo dice: señores, si le debo a alguien le pago en 4 veces, y lo que me sobre le doy a los pobres. O sea, cuando el Señor escuchó la expresión de Zaqueo, dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. Ananías y Zafira, si el precio en que ellos vendieron la parcela era de, ponerle de 500 quetzales, y ellos dijeron: no, mucho dinero, creo que vamos a dar mejor 250. Bueno, hubieran ido con el apóstol y hubieran dicho: fíjese, apóstol, que la dimos en 500, pero tomamos una decisión de poder dar la mitad de esto porque necesitamos la otra. ¿Qué hubiera hecho el apóstol? Amén. El problema fue la mentira, querer venir y decir que valía 250 cuando era 500. O sea, Dios no está viendo la cantidad de dinero, y no es que no esté conforme con el dinero que le están dando, sino que lo que está viendo Él es la mentira. La mentira, hermano, es un pecado. Entonces extrajeron ellos esta parte del dinero para engañar al Espíritu Santo, y como consecuencia, ¿qué pasó? Fueron cortados. Hermano, es delicado el asunto de ofrendas y diezmos, es delicado, y hay gente que le hierve la boca hablando de este tema, pero esto es peligrosísimo. Por eso es importante que mejor, cuando se trate de finanzas, que seamos guiados por el Señor, por el Espíritu Santo, que nos dejemos instruir, que no tomemos decisiones humanas, sino que sea el Espíritu Santo el que nos guíe. Porque, hermano, si nosotros vamos a la palabra de Dios, esto es tan delicado que cada vez que nosotros vemos en la hora de las ofrendas, dice que llegaba Goliat a fastidiar al pueblo. En la hora de la ofrenda fue cuando Caín mató a Abel. Fue en la hora de la ofrenda que Jesús murió para comprarnos, para pagar el precio. Fue en la hora de la ofrenda en que los hijos de Aarón murieron en el altar. O sea, en la hora de la ofrenda, mire, hermano, hablar de la ofrenda, hablar de los diezmos, no es un asunto como para blasfemar, no es un asunto como para poder contrarrestarlo. No, es un asunto delicado que si no sabes del tema, mejor quédate callado, porque vas a llegar a un desacuerdo con el Señor y podés ser cortado. Incluso podés atraer las potestades, podés atraer sobre ti devoradores que pueden devorar tu vida, pueden devorar a tu familia, pueden devorar todo lo que tengas. Reprendemos todo eso. No queremos que eso venga para tu vida, queremos que seas bendecido, queremos que tengas la revelación de Dios, pero que te pongas de acuerdo con Dios, contigo, con tu familia, con el ministro que el Señor te dio, porque el problema de Israel es que no estaban de acuerdo ni con ellos mismos, ni con el Señor, mucho menos con los profetas, con los delegados. Mucha gente así está hoy. El objetivo de este tema es que podamos ponernos de acuerdo con el Señor y que todo lo que hagamos sea de acuerdo a lo que el Señor nos estableció y nos enseñó, porque esto no se tiene que convertir en una imposición, sino en una exposición, y todo lo que se haga acá tiene que ser voluntario, con un entendimiento que venga de Dios. Ese es el punto. Miremos otro versículo acá, por favor. No podemos engañar al Espíritu Santo, no podemos engañar al Señor. Miremos este verso y otro y paro. Aquí voy a parar. Deuteronomio 14, 22 y 23. Diezmarás fielmente todo el producto de tu sementera, lo que rinde tu campo cada año, y comerás en la presencia de tu Dios en el lugar que Él escoja para poner ahí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu mosto y de tu aceite, y los primogénitos de tus vacas y de tus ovejas, para que aprendas a temer siempre al Señor tu Dios. O sea que el diezmar y el ofrendar simple y sencillamente es para aprender
a tener un respeto, a tener temor. Tener temor no es miedo, es respeto al Señor nuestro Dios. De eso se tratan los diezmos y las ofrendas. No es como tú lo has interpretado porque te has dejado llevar por la codicia, por la avaricia. No es por lo que tú interpretes humanamente. Esto no es humano. Por eso vuelvo al punto, tenemos que ponernos de acuerdo con el Señor. Pero no es porque nosotros lo podamos hacer. Si el que nos puede llevar a tener un acuerdo con el Señor es el Espíritu Santo, porque Él es el que nos va a guiar a toda verdad. Si el Espíritu Santo está ahí, tú vas a poder entender esto. Si el Espíritu Santo no está en tu vida, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, porque el Espíritu no habla de su propia cuenta, dice que escudriña hasta lo más profundo de Dios y entonces viene y lo revela. Incluso el Espíritu Santo, dijo Jesús, les recordará todo lo que yo les he enseñado. Entonces aquí Dios quiere bendecir nuestras vidas, nuestras finanzas, pero tenemos que ponernos de acuerdo con Él. Porque ¿en qué nos tenemos que poner de acuerdo? En diezmar. Pongámonos de acuerdo en diezmar. Mire lo que dice Deuteronomio 14, 22 y 23. Ya solo vuelvo a leer. No porque se trate de los diezmos, sino porque hay que dejar bien claro esto. Esto tiene que quedar en claridad. No como una demanda, sino como una instrucción. No como imponiendo, sino exponiendo la palabra. Diezmarás fielmente todo el producto de tu sementera, lo que rinda tu campo cada año. Comerás en la presencia del Señor tu Dios en el lugar que Él escoja para poner ahí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu mosto, de tu aceite y de los primogénitos de tus vacas y de tus ovejas, para que aprendas a temer siempre al Señor tu Dios. Pongámonos de acuerdo para diezmar y para ofrendar al Señor, para Él, para ayudar a nuestro prójimo. Hace unos días yo te estuve platicando acerca de las primicias, de la cosecha y del rebusco, y dijimos que las primicias le pertenecen a Dios. La cosecha era del pueblo de Israel, o es tuya, te lo podemos decir así. Pero el rebusco, que son las partes que están en las orillas, ese le pertenece a los pobres. Significa que dentro de los diezmos, las ofrendas, tiene que haber dinero hasta para los pobres. Tiene que haber ayuda para los pobres. Entonces el Señor, hermano, quiere que nos pongamos de acuerdo en esto. El principio para poder recibir la bendición y poder llegar, hermano, a tener una estabilidad en nuestro hogar y una integración es ponernos de acuerdo con Él. Pero también es diezmando, porque vuelvo a la carga. Hermano, la Biblia dice que cuando se traen los diezmos y las ofrendas al alfolí, el Señor abrirá las ventanas de los cielos, derramará bendición hasta que sobreabunde. Pero también Él reprenderá al devorador que fastidia tu vida. Pero también dice que se escribe un libro para hacer memoria de los que temen a Dios. Ahí, Malaquías dice todo eso. Por eso hay que leer la Biblia. Si antes de venir y empezar a alegar por un tema, mayormente este tema de los diezmos que ha dañado a tanta gente por la forma también en que muchos ministros andan de casa en casa pidiendo dinero o profetizando por dinero. No nos mandó a eso el Señor, sino a enseñar la palabra. Pero la palabra del Señor es clara, hermano. Y voy a finalizar porque hoy sí se me fue el tiempo, Dios mío. Me detuve demasiado acá. Mire, solo le leo este verso y hacemos una oración. Proverbios 3:9. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Entonces tus graneros se llenarán con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. O sea, ¿quién no quiere? Yo le pregunto, ¿quién no quisiera
que sus graneros estén llenos. ¿Quién no quiere abundancia? Todos. ¿Quiénes van a rechazar que sus lagares rebosen de mosto? Todos quieren. Pero ¿cómo vamos a honrar al Señor? ¿Cómo podemos tenerlo? Honrando al Señor. ¿Cómo? Con nuestros bienes, con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas. O sea que cuando nosotros honramos al Señor con nuestros bienes, las promesas va a ser que nuestros graneros van a ser llenos, va a haber abundancia en nuestra casa, nuestros hogares van a rebosar de mosto, de vino, de gozo, de paz. Entonces el Señor quiere traer todo esto a las familias, pero tiene que haber un acuerdo. Así como Adán y Eva fueron puestos en Edén, paraíso, delicia, vida en abundancia, hermano, así el Señor quiere que tú y yo podamos estar siempre en Edén, en esa bendición, pero en acuerdo con Él. Oramos. Hacemos esta oración y en el nombre del Señor te invito a que oremos juntos. Habla con el Señor ahí, dile: Señor, permíteme poder ponerme de acuerdo con los míos, con el ministro, contigo, y que mi hogar pueda tener abundancia, tener esa delicia, esa vida en abundancia, esa paz y todo lo que Él ha prometido, hermano. Ahí donde estás, cierra tus ojos y hablemos con el Padre en el nombre de Jesús. Queremos agradecerte por ese privilegio hermoso. Queremos, Señor, que tú nos concedas de tu Espíritu Santo, podamos ser guiados a toda verdad. Que podamos, Señor, ponernos de acuerdo, detenernos en el camino que andamos, ponernos a cuentas contigo, de acuerdo en este año de la reconciliación, Señor. Que venga sobre nosotros, Señor, una revelación de lo alto y podamos comprender, Señor, tu palabra. Hoy en el nombre poderoso de Jesús te ruego, Señor, que sobre nosotros venga esa bendición, Señor, de ese entendimiento, ese discernimiento, para ponernos de acuerdo contigo, con los nuestros, con el ministro que nos has puesto, Señor, a pastorear. Oh, Señor, yo vengo hoy delante de ti suplicando por tu pueblo, por tu amada y por mucha gente, Señor, que no ha entendido esta dimensión gloriosa. Padre, pongo en tus manos las familias, los hogares. Te ruego, Señor, y te suplico, por favor, que ya no haya división en esas casas, uno por un lado, otro por otro lado, y el enemigo, Señor, a sus anchas, trayendo destrucción, trayendo desintegración. Yo en el nombre de Jesús vengo suplicando para que venga una unidad, para que venga, Señor, sobre esa casa el poder de tu Espíritu, Señor, tu abundancia, tu delicia, y que sea un paraíso como cuando pusiste a Adán y a Eva en el Edén. Hoy en el nombre de Jesús te pido que la palabra que hoy, Señor, hemos predicado, Padre, traiga una sanidad, traiga una bendición, traiga una dirección, una estabilidad, un entendimiento, una revelación, una preparación, un equipamiento para poder ser hallados dignos de escapar. En el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo, Señor, sellamos y sella tú también, Señor, esta palabra. Amarra, Señor, amarramos el costal de semilla, de grano, que hoy, de harina, que le hemos traído a tu pueblo. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Amén. Te damos gracias, Señor. Gloria a Dios. Bendiciones, mis amados hermanos. Gracias por haberse presentado, por haberse conectado. Como le estaba diciendo, vamos a abrir primeramente Dios. Le vamos a mandar ahí un aviso. Yo digo que sin a más tardar la segunda semana del mes de noviembre. Estamos por finalizar octubre, entonces primero Dios vamos a vernos acá, hermano, presencialmente. Dios nos va a conceder. Ya estamos, ya casi estamos a
a la mitad de todo lo que es la bioseguridad y estamos a punto de abrir. Estamos trabajando en eso. Bendiciones, mis amados.